Bienvenidos de nuevo. Es la semana 2 de nuestra serie de sermones, Cancelar el plan de estudios para grupos pequeños. Esperamos que la semana pasada haya sido muy beneficiosa. Espero que hayas nombrado tu miedo, que lo hayas escrito, que lo hayas compartido. Y aún más, espero que hayas usado alguna escritura esta semana para combatir eso. Pero esta es la semana 2. Vamos a seguir adelante. Creemos que Dios ya está haciendo algo en ti. Esta semana vamos a hablar sobre cancelando la vergüenza. Ahora, no sé tú, pero este es uno que personalmente he tenido que trabajar a lo largo de los años, es darme de baja de la culpa y la vergüenza. Y bueno, sabes, si ves películas, si eres un fanático del cine o incluso si te encanta leer como libros de ficción, te darás cuenta bastante rápido de que cada gran película, cada gran libro sigue exactamente el mismo arco narrativo. Entonces, generalmente hay una introducción, hay un momento al principio donde estás aprendiendo el escenario y los personajes clave y actores clave o lo que sea. Y luego hay como este ascenso, se llama acción ascendente. Es donde el suspenso comienza, la tensión empieza a aumentar un poco. Las cosas comienzan a ponerse un poco tensas y empiezas a ver algunos conflictos que comienzan a surgir en la historia y comienza a generar un poco de suspenso. Y luego se desarrolla, pasa de la introducción a una especie de acción ascendente y luego llega al clímax de la historia. Y eso es donde la tensión ha alcanzado su punto máximo. Es emocional, es simplemente salvaje, es solo el punto culminante de la historia. Todo es caos, todo se está volviendo loco. Hay tanta incertidumbre, no sabes hacia dónde va a ir. Y el clímax es típicamente el momento crucial de la historia. Y luego tienes la siguiente parte, la trama de la historia, y esa es la acción descendente. Ahí es donde empiezas a ver las consecuencias del clímax y cómo los personajes comienzan a resolver el conflicto. Y luego llega hasta el final, el fondo de nuestro arco narrativo. Y esa es la resolución. Ese es el final de la historia, donde atan todo de manera tan bonita y ordenada. Y esa es tu hermosa historia. Ese es el mismo arco narrativo en el que se basan todas las grandes películas y todas las grandes historias. Bueno, descubrí que la vergüenza sigue el mismo arco narrativo. Si te pidiera que pensaras en tus momentos más vergonzosos o tal vez hay algo que te hicieron que ha causado vergüenza en tu vida o es algo que le hiciste a alguien más y eso te causó vergüenza. Si te pidiera que pensaras en ese momento, pensarás en términos del arco de la historia, pensarás en dónde estabas, pensarás en las personas que estuvieron involucradas, pensarás en las acciones y la escena que llevaron a ese momento vergonzoso y pensarás en las consecuencias de todo ello. Pensarás en cómo respondieron las personas o cómo respondiste tú. Pensarás en cómo te sentiste en ese momento. Bueno, aquí está el problema con el arco narrativo de la vergüenza. En todos los demás arcos narrativos hay una resolución, hay una conclusión. Pero cuando vivimos con vergüenza, no hay resolución, no hay conclusión. Es como si viviéramos el mismo arco una y otra vez, pero nunca termina de desaparecer. Y aún ahora, si piensas en ese momento vergonzoso, puede despertar algunos sentimientos en ti. Puedes sentir miedo, puedes tener lágrimas en los ojos, puedes sentir arrepentimiento. Esas cosas comienzan a surgir en ti una vez más, y justo cuando pensabas que el arco de la historia finalmente había llegado a una conclusión, hay algo que lo desencadena, ¿verdad? Hay una canción o un olor o un nombre o algo que de repente hace que esos recuerdos vuelvan a surgir, y te encuentras una vez más en ese arco de la historia, sintiendo lo que sentiste en ese momento vergonzoso. Bueno, esto es desafiante, esto es desafiante para todos, pero creo que Dios quiere que canceles esa narrativa de vergüenza. En su libro Shame Interrupted, el autor Edward T. Welch presenta tres escenarios poderosos donde la vergüenza a menudo ocurre para nosotros. El primer escenario lo llama es cuando estás impuro. Esto a menudo se asocia con un abuso o adicción o asalto. Te sientes impuro, te sientes como si ya nada de lo que haces
fuera correcto ni suficiente. La segunda área es esta, te sientes rechazado. Tal vez el momento vergonzoso en tu vida fue del momento en que alguien te rechazó públicamente y eso te llenó de vergüenza. Pero lo que el rechazo comunica es que no eres deseado y que no eres digno de una relación. La tercera cosa que causa vergüenza es cuando te sientes expuesto, es cuando te sientes desprotegido, es cuando te sientes condenado. Es cuando sientes que tu fracaso está a la vista de todos. Vemos esa parte incluso en Génesis cuando la humanidad, después de pecar, después de tomar el fruto, se cubrió, se sintieron expuestos y querían cubrir su vergüenza. Bueno, aquí está la buena noticia. Jesús también entiende por lo que estás pasando, incluso hasta el punto en que él mismo sintió vergüenza, estoy seguro, incluso en la cruz. Verás, cuando él estaba en la cruz, algunos teólogos dicen que él pudo haber tenido algo de ropa cubriéndolo, pero hay otros historiadores y otros teólogos que dicen que cuando Jesús estaba en la cruz muriendo por nuestros pecados, estaba completamente expuesto, completamente desnudo, sin ropa en él, como era el caso en la mayoría de las crucifixiones. No fue solo una experiencia dolorosa que asaltaba su cuerpo, fue una experiencia vergonzosa que asaltaba su mente. Y creo que eso es lo que amo de Jesús, porque Él tomó la cruz, no solo tu pecado, sino que también tomó tu vergüenza. Hebreos capítulo 12, versículo 2 lo dice de esta manera, que quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Él rechazó la vergüenza. No solo la vergüenza que la gente pudo haber intentado echar sobre él, sino rechazando la vergüenza que él sabía que llevarías como resultado del pecado, ya sea pecado cometido hacia ti o pecado que cometiste hacia otra persona. Él, él cargó tu pecado y tu vergüenza en la cruz. Él puede identificarse contigo. Una vez escuché que la vergüenza significa odio hacia uno mismo por cuenta propia, o mejor dicho, odio hacia uno mismo por cuenta propia. Me encantó eso, odio hacia uno mismo por mi cuenta. En otras palabras, estás experimentando vergüenza y sientes el peso de esa vergüenza y sientes que esa situación que te ocurrió ha creado un odio hacia ti mismo porque piensas que tal vez tú fuiste la víctima, tú fuiste la persona, tú fuiste quien causó esa vergüenza, que causó esa acción, y entonces te odias a ti mismo por haberte puesto en esa posición. Te odias por haberlo experimentado. Te odias por haberle hecho eso a alguien más. Y eso es solo, se repite en tu vida, pero cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, Él introduce un giro inesperado en nuestra historia de vergüenza. Verás, a todos nos encanta un buen giro en el trama de una película. A todos nos encanta cuando piensas que la historia va en una dirección y está destinada a terminar donde se supone que debe terminar, y luego el giro de trama introduce una idea completamente nueva, un tema completamente nuevo en la historia, y a veces incluso termina con un giro de trama. A todos nos encanta un buen giro de trama, pero en nuestras vidas no sentimos que merezcamos uno. Sentimos que cualquier vergüenza que estamos experimentando es la vergüenza que deberíamos experimentar por el resto de nuestras vidas. Pero ese no es el caso. Eso no es lo que, eso no es lo que Dios tiene para nosotros. Y la realidad es que cuando vivimos una vida de vergüenza, minimizamos el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Decimos, creemos que puedes perdonar nuestros pecados, Dios, pero no creo que puedas quitar nuestra vergüenza, ¿no? O sentimos que, bueno, se supone que debemos cargar con esta vergüenza y este es simplemente nuestro destino en la vida. Vamos a experimentar esto el resto de nuestras vidas y lo merecemos. Pero eso no es lo que Dios tiene para ti. Ahora escucha, no voy a pedirte que compartas tu pecado más profundo y oscuro, o tu momento más profundo y oscuro en el contexto de tu grupo ahora mismo. Pero te animo a quitarte un poco de esta armadura y permitir que el Espíritu Santo comience a hacer una obra de sanidad en ti. Así que ahora quiero que tomes un momento. Quiero que te liberes, porque esto puede ser un tema un poco más pesado.
Y quiero crear un poco más de tiempo en el contexto de tu pequeño grupo para discutir algunas de estas cosas. Pero quiero que entiendas, el Espíritu Santo quiere quitar esta vergüenza de tu vida. Eh, yo, yo una vez, hace poco, lo escuché decir de esta manera. El mayor momento de vergüenza en tu vida es la base para el mayor testimonio que solo tú puedes compartir. Me encanta eso. Que nadie más puede compartir el testimonio que estás a punto de compartir como resultado de que Jesús quite la vergüenza de tu vida. Es tu historia única, es tu arco narrativo único. Y lo hermoso es que cuando puedes entregar esto al Señor y permitir que el Espíritu Santo te sane de tu vergüenza, Jesús entra. Él te da el giro inesperado de que ya no tienes que cargarlo y ahora finalmente tienes resolución a esa experiencia en tu vida. ¿Cuál es la resolución? La resolución es tu testimonio. Es único para ti. Tu historia de vergüenza ya no existe para que cargues esos sentimientos. Tu historia de vergüenza ahora existe para ayudar a otras personas a romper su arco de historia de vergüenza en sus vidas. Es tan emocionante. Así que quiero que tomes un poco de tiempo y en tu corazón comprométete a cancelar la vergüenza y entrégaselo al Espíritu Santo y deja que Él haga ese trabajo en ti. Pero lo único que quiero que hagas esta noche, quiero que tal vez escribas en tu guía aquí cuál es un área, acción, experiencia, solo una cosa que ha ocurrido en tu vida, ya sea algo que hayas hecho a otra persona o algo que alguien más te haya hecho a ti. ¿Cuál es una cosa que necesitas entregar al Señor que pueda liberar esa vergüenza en tu vida? Y ahora aquí lo entiendo, sí, sí es demasiado una especie de experiencia muy fuerte para ti. No quiero que sientas que estás obligado a compartir eso en tu grupo, pero tal vez hay algo que quieras compartir en tu grupo y tal vez hay algunas cosas que necesitas compartir con un consejero o compartir con alguien uno a uno en privado. Pero la realidad de todo es que si se mantiene cubierto, bueno, uno de mis mentores solía decirlo de esta manera: si está bajo la alfombra, no está bajo la sangre de Cristo. Y realmente me encanta eso, porque cuanto más mantenemos algo oculto, más escondemos la vergüenza y no estamos permitiendo que el Espíritu Santo realmente trabaje en ello. Así que quiero que descubras esa vergüenza, compártela con tu grupo, o tal vez compártela con un amigo de confianza, o consejero, o líder, y comienza a romper la vergüenza. Cancela la suscripción a la vergüenza en tu vida. No tienes que vivir así más tiempo. Que Dios te bendiga. Disfruta de la discusión en tu grupo pequeño y te veré la próxima semana.